La Biblia dice que hay falsos maestros que se introducen en la congregación. ¿Cómo podemos nosotros distinguir a estos falsos maestros? Más importante aún, ¿cuáles son las características de un genuino maestro? Si por un lado distinguimos a los que son falsos, hermanos, por otro lado debemos estar con la completa seguridad de que la persona que está frente a nosotros es un hombre o una mujer enviada por Dios para pastorear, para liderar la iglesia. El apóstol Pablo fundó iglesias en la iglesia de Corinto. Interesante el punto, hermanos, les voy a decir por qué. Porque hay hombres o incluso mujeres que andan buscando la mejor plaza, buscando la mejor iglesia y andan de iglesia y de iglesia en iglesia. No estamos en contra, hermanos, de que un pastor, un líder, misionero, maestro pueda cambiar de congregación. Si Dios se lo indica, si las circunstancias lo requieren, que se haga el cambio de congregación. Pero que no sea el hábito, que no sea la costumbre. Usualmente un buen hombre no tiene por qué estar cambiando de iglesia constantemente. Ya estoy 2 años aquí, 1 año allá, ahora estoy buscando otra. No, usualmente los líderes verdaderos, auténticos, que trabajan con humildad, que trabajan con compromiso y que muestran amor a la congregación, permanecen en ella por muchos años, muchos años. El Evangelio de Cristo, los ingredientes que usó fueron varios para aquel que predica verdaderamente el Evangelio de Cristo. Esencialmente se mencionan en estos versículos 3, que son la humildad, el trabajo y el amor. Los que anuncian el Evangelio lo hacen con humildad. ¿Recuerdan ustedes al Señor Jesucristo? Aprendan de mí, soy manso y soy humilde de corazón. El único transporte que el Señor Jesucristo usó, fue la barca. Fue un barquito, fue una pequeña barca y esa barca era prestada. No se le veía en carros, en carruajes, no se le veía en aviones, en aviones privados. El Señor fue humilde en su transporte. Pregunta a Pablo a la congregación de Corinto: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Es decir, ¿estoy pecando contra ustedes porque no les he cobrado? Es una pregunta muy válida. Miren, les explico un poco el trasfondo. Pablo estaba siendo acusado por los falsos maestros de que se había introducido en la iglesia, que se habían introducido en la iglesia y le acusaban de no ser un orador profesional, pues ni siquiera se atrevía a cobrar una cantidad por su predicación. Me detengo ahí, hermanos, para explicar otra vez el trasfondo. El trasfondo. En el medio en el que está Pablo moviéndose, predicando el evangelio en el primer siglo, había regiones pobres, había regiones prósperas. Corinto, la iglesia, está ubicada en una región próspera. Si ustedes tienen un poco el conocimiento geográfico de aquella región, de la región asiática, hermanos, ustedes pueden ver hacia el este de la bota itálica, de la península itálica, lo que es la península del Peloponeso. Una serie de salidas muy irregulares del continente europeo hacia el sur, hacia el mar Mediterráneo. Y hay una península, es decir, una porción de tierra que está conectada al continente por un pequeño istmo, por una pequeña zona de terreno. Resulta que las embarcaciones podían cruzar de un mar a otro, descargando su carga de un lado, del lado este o del lado oeste, y hacer el camino de unos 4 o 6 kilómetros y volver a cargar la carga y continuar el viaje y ahorrarse un viaje de probablemente de unos 400 kilómetros muy peligrosos. Y ese solo hecho hacía que el comercio fluyera por Corinto. Embarcaciones iban y venían, la carga se bajaba y se cargaba y había mucho dinero en la zona. Y los predicadores ambulantes pululaban, abundaban en esa región.
Y la característica de todo predicador, de todo orador, es que cobraban. Eso era lo más interesante, cobraban. Y entre más culto, más elocuente, más carismático, más llamaras la atención, más cobrabas. Llega por ahí un hombre llamado Pablo y comparte su predicación, y su mensaje es muy sencillo. Cristo vino a esta tierra, vivió una vida santa, murió en una cruz para justificar a los pecadores, fue puesto en la tumba, resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Ese es el evangelio de Pablo. No hay mucho que decir, lo dice una y otra vez. El hombre puede ser salvo si cree estas verdades, si cree el evangelio de Pablo. Interesante, Pablo no cobraba. Y a la iglesia de Corinto, Pablo no le cobraba un solo centavo. De tal manera que sus enemigos, los maestros falsos que se habían introducido, ahora ponían como pretexto: Pablo no cobra porque no es digno, sabe que su mensaje no tiene relevancia, tampoco tiene esa facilidad de predicar como nosotros. Nosotros le cobramos a la iglesia porque nosotros valemos la pena. Y ese Pablo, que tiene un oficio, que se dedica a curtir pieles, a cortar, a coser pieles, que es tendero, pues, que hace tiendas de campaña, que constantemente lo vemos trabajando con lonas, no cobra porque no es digno de cobrar. Esa es la acusación de estos hombres. Contrario a lo que estos hombres dicen, el Señor Jesús nos mostró la manera como debemos compartir el evangelio. Miren lo que dice el Señor Jesús en Mateo 18: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Si tú fuiste salvo, si el mensaje te lo compartieron gratuitamente, no tienes por qué andar cobrándole a la gente el mensaje que le compartes. Eso es todo lo que quiere decir el Señor Jesús. Hagan milagros, sanen, pero háganlo sin cobrar, porque cuando a ustedes les compartieron el evangelio, yo me pregunto, hermanos, cuando Jesús estuvo instruyendo a Pablo, Jesús directamente, cuando lo levantó en el camino del Damasco y le dijo: entra a Damasco y luego se te dirá ahí lo que tienes que hacer, ¿le cobró Jesús? ¿Le cobró Ananías a Pablo por bautizarlo? Nada, absolutamente nada. Pablo recibió de gracia y tenía que dar de gracia. Así que Pablo pregunta: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Es decir, con el mensaje que les estoy compartiendo, ustedes llegan a ser hijos de Dios. Una situación inmensamente alta, pero pequé por cuanto os he predicado el evangelio de balde. ¿Pequé al no cobrarles? La humildad de Pablo, a diferencia de los oradores, a diferencia de los filósofos profesionales que cobraban según sus habilidades, Pablo trabajaba para ganar su sustento y el de los suyos. Hay un pasaje, hermanos, interesante, que nos muestra cómo el que comparte el evangelio puede hacerlo sin ser carga a la iglesia. Dice primera a los Tesalonicenses 2:9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, de cómo trabajando de noche y de día, para no seros gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y esto nos aclara de una manera muy puntual. Pablo no quiso ser carga a los corintios, no quiso serles carga y dijo: prefiero yo trabajar, ganarme mi salario. Ahora, a algunas personas en las iglesias, especialmente las personas que tienen problemas con dar, problemas de generosidad, que tienen problemas con Dios, que su corazón no está bien con Dios, utilizan estos pasajes para decir: ahí está, todos los que predican el evangelio, los maestros, deben trabajar con sus propias manos y no cobrar a la iglesia. No vayamos tan rápido. Estamos en esta parte explicando que Pablo renunció a lo que más adelante va a llamar su derecho. Todo obrero tiene derecho, pero también todo obrero tiene el privilegio, si Dios le pone en su corazón, renunciar a ese privilegio. También Hechos 18:3 dice: y como eran del mismo oficio, hablando de Aquila y de su esposa Priscila, como eran del mismo oficio, es decir, los dos
cosían tiendas de campaña, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo tenía un oficio. Pablo era fariseo, era maestro de la ley, era maestro, era evangelista, era predicador. Y sin embargo, Pablo tenía un oficio. Es una bendición, hermanos, cuando tu maestro, tu maestra, tu pastor saben un oficio o tienen una profesión. A veces nosotros le exigiríamos, a ver, tiene un oficio, gánese de ahí su sustento, que la iglesia no le sostenga, porque aquí Pablo puso el ejemplo. Como decía hace rato, vayamos despacio. Veamos la exaltación de la iglesia. Los corintios fueron exaltados, es decir, fueron elevados a una posición muy alta al ser llamados a formar parte del pueblo de Dios, y fueron exaltados de una manera gratuita. Pablo hizo este servicio sin recibir un solo centavo. Pablo lo afirma más adelante en la misma carta, pero en el capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Les digo esto de una vez. Pablo era más ambicioso que aquel que hubiera cobrado por lo que predicaba. Más ambicioso. Pablo quería más que el dinero de los corintios. Pablo quería más. ¿Sabes qué es lo que quería Pablo según lo relata más adelante? No me interesa solo su dinero, o no me interesa su dinero, me interesan ustedes. Yo sé como predicador, decía Pablo, que si me los gano a ustedes, si gano su corazón, voy a tener después su billetera. Por decirlo de una manera, hermanos, no confundan la expresión. Pablo decía, yo sé que si gano a la gente, si me gano su corazón, no voy a tener después que estarles pidiendo dinero, ofrendas, porque ellos al ganar, el predicador al ganar a la persona, sabe que la persona, si es sincera, si es sensible, va a responder a las necesidades de la iglesia, de las misiones, de los evangelistas, de los maestros, de los pastores. Pablo es inteligente, no está negando el hecho de que la iglesia, toda iglesia, hermanos, nuestras misiones todas se mueven con recursos. Pero Pablo quiere primero ganarse el corazón de las personas. El evangelio fue predicado sin recibir nada a cambio, es decir, fue predicado de balde. De balde quiere decir no sin propósito. Es que de balde estoy aquí, o de balde hice las cosas. No, de balde quiere decir que no cobra por lo que da, aunque es muy valioso lo que está dando. Pero los falsos maestros aprovecharon para acusar a Pablo de ser un predicador pésimo, que ni siquiera se atrevía a cobrar por su servicio. El mensaje de salvación es traído gratuitamente por Pablo. Dice 1 Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Este es mi galardón, esta es mi recompensa, dice Pablo, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo tiene derecho a cobrar. De hecho, fíjense cómo lo explica Pablo en otro lugar. Cuando expone a sus contemporáneos. Pablo habló de Cefas, que es Pedro, de Santiago, de los otros apóstoles. No habló mal Pablo, no habló mal. Pero le pregunta a la iglesia, ¿acaso Bernabé y yo, nosotros dos, somos los únicos que no tenemos derecho a no trabajar? Se refiere a trabajar manualmente. Pablo dice, los apóstoles tienen un derecho, los predicadores tienen un derecho, y ese derecho es el derecho a no trabajar con sus manos, para dedicar el tiempo completo de su vida a predicar el evangelio.
No nos confundamos, hermanos, y digamos, pues por eso son predicadores, porque no trabajan. Usualmente el trabajo de la persona común y corriente, todos nosotros incluidos, son 40 horas. A veces tus horas extras, pero la ley marca 40 horas. Yo sé que tú metes muchas veces en tu trabajo, y más si trabajas por tu cuenta, 48 horas o 50 horas o 60 horas. El pastor, hermanos, el maestro no es la excepción. Los pastores están metiendo 60 horas, 70 horas, 80 horas. Trabajan. No tengas la idea de que el pastor es una persona que no trabaja. Mira, si no quieres estudiar, te voy a meter de pastor, y amenazas tú al chamaquito. Una vida fácil. No, hermanos. Pablo sabía que el trabajo del predicador, el trabajo del misionero, del evangelista, era un trabajo difícil, y reconocía que sus contemporáneos tenían derecho a no trabajar. Y decía, ¿solo nosotros tenemos derecho a no trabajar? Más aún, solo nosotros no tenemos derecho a traer a una hermana como esposa. Y recuerda a Pedro. Pedro tenía a su esposa, y los otros apóstoles tenían su esposa, y la iglesia pagaba por los gastos de los apóstoles, y pagaba por los gastos, las comidas, el transporte también de las esposas. Y entonces Pablo le pregunta a la iglesia, ¿qué pasa con nosotros? La situación era la siguiente, hermanos. Pablo no aceptaba dinero de la iglesia que estaba formando, y esa enseñanza ha llegado hasta nuestros días. Cuando nosotros queremos formar otra iglesia y enviamos obreros a la otra iglesia, a la nueva localidad, mejor dicho, para crear una iglesia, nosotros como iglesia nos hacemos cargo completamente de esos obreros, y ellos no tienen necesidad de pedir dinero a la gente a la que le están predicando por primera vez. Es así como funciona. De otra manera la gente va a decir, pues ya sé por qué lo hacen, quieren nuestro dinero, ¿no? Así que cuando esta iglesia de San Juan de Ixtayopan se formó, hermanos, los misioneros lo hicieron gratuitamente y no recibían ningún centavo de esta iglesia. Pero con el tiempo nos enseñaron ahora a nosotros a dar para que nuevas iglesias sean formadas, sean sembradas. El evangelio fue predicado sin recibir nada a cambio, es decir, fue predicado de balde. ¿Cuál es el galardón? La recompensa es que nosotros predicamos sin recibir un solo centavo, y los que anuncian el evangelio son hombres y mujeres de trabajo. Dice el siguiente versículo, el versículo 8, Pablo pregunta, continúa después de la pregunta: yo he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravoso. Les hablaba yo de la península del Peloponeso, hermanos. Estudien un poquito su geografía, la geografía del continente europeo al sur, y van a ver que al norte de esa península, que está unida por una franja pequeña de tierra llamada Acaya, esa zona, la franjita de tierra es Corinto. Hacia el norte está Macedonia. Las iglesias del sur son iglesias ricas, enriquecidas por el comercio, pero las iglesias del norte, las iglesias de Macedonia, son iglesias pobres. Cuando Pablo está sembrando la iglesia en la zona próspera, Pablo está recibiendo dinero de las iglesias pobres del norte, de Macedonia. De tal manera que Pablo dice, he despojado a otras iglesias, a las del norte. Las iglesias pobres fueron de bendición para la iglesia de Corinto. Las iglesias de Macedonia eran extremadamente pobres, pero aún así sostenían económicamente a Pablo para que predicara a los corintios, que vivían en una zona próspera dedicada al comercio. Explico esto, hermanos. La palabra despojar, despojo, ¿saben lo que significa despojo? Es un término militar que describe la acción de quitar las pertenencias a los soldados enemigos muertos. Usualmente después de la batalla, no tiene sentido común, hermanos, enterrar al enemigo con sus armas, con sus anillos, con sus buenos zapatos, con su buena capa. No tiene.
Y hay mucha carencia en la guerra, entonces al terminar la batalla, usualmente de noche, tenía que despojarse al enemigo, quitarle lo que valía, y terminaban con las manos, con los pies ensangrentados, porque habían despojado, tenían el derecho de despojar, pues habían vencido. Y dejaban a los cuerpos muertos, pues con lo mínimo. Esa idea que tiene Pablo de la batalla, o después de la batalla, es la que usa aquí. Dice, yo tengo que despojar a las iglesias pobres del norte para enriquecerlos a ustedes. Y las iglesias del norte dan de buena gana. Lo que a ellos les hace falta, ellos lo dan para que ustedes sean enriquecidos. Pablo no cobraba por predicar el evangelio, pero aceptaba el apoyo de otras iglesias para su sostenimiento. Es más, en el versículo en el que estamos, hermanos, dice Pablo, cuando yo estaba entre vosotros y tuve necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de alimentos, necesidad de recursos, necesidad de vestido. Pablo tuvo necesidad en una zona muy rica y no les pidió nada a los corintios. A ninguno de ustedes fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Más aún, en todo me guardé y en el futuro me seguiré guardando para no seros gravoso. Miren, estamos hablando ahorita de los verdaderos maestros. Un verdadero maestro, un verdadero líder, un verdadero pastor, no va a andar en busca del dinero de la iglesia. Muchos de sus gastos los va a hacer o con recurso propio o los va a hacer con el recurso que otras iglesias le están enviando, muchas veces más pobre que la iglesia a la que está sirviendo. Cuando tú detectes, hermano, alguien que viene de fuera buscando ser maestro, buscando ser el pastor, pero cuando tú detectas que su interés está puesto en el dinero, ten la seguridad de que estás ante un hombre falso, un maestro falso. Cuídate de ellos. El hombre que viene preguntándote, bueno, ¿cuánto pagan? ¿Cuáles van a ser mis prestaciones? ¿Cuál va a ser mi salario, mis vacaciones, mi aguinaldo, mi seguro social? Y no que no se pueda platicar de eso, tenemos que platicar de eso. Pero cuando tú detectas qué es lo primero que es su interés principal, y su interés no está puesto en la obra, en la enseñanza, en ganar almas, ten mucho cuidado porque tal vez estás frente a un hombre, un maestro falso. Filipenses 4:15 dice así: sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo recibía ofrendas de los filipenses. Pablo trabajaba haciendo tiendas. Pablo no tenía necesidad, y cuando tuvo necesidad, cuando estuvo enfermo, cuando tuvo hambre, cuando le faltó el dinero, no le pidió a la iglesia que estaba formando, sino le pidió a las iglesias que lo enviaban. ¿Y sabes lo que resulta ser esa ofrenda de las iglesias pobres? La ayuda que ellas envían a Pablo para fundar la iglesia de Corinto, resultaron ser ofrendas gratas. Olor que sube al cielo como algo muy agradable. Dios se agrada cuando las iglesias dan de sí para que la obra continúe, para que se abran nuevas iglesias. No se agrada, hermanos, para Dios es abominación el hecho de que las iglesias pobres estén siendo explotadas, les estén exigiendo para que los hombres se enriquezcan a costa de esas ofrendas. Hay de aquel hombre, de aquella mujer que recogiendo los diezmos, las ofrendas,
de las familias que lo dan para Dios se aprovecha y lo usan para sí mismos. El interés de Pablo es no ser gravoso. Ser gravoso, hermanos, es ser carga, algo pesado. Es que el hermano que tenemos como maestro, híjoles, apenas si podemos con él, su salario nos está costando mucho, nos es una carga. Cuando el hombre o los hombres, las mujeres, los maestros, los obreros de la iglesia llegan a ser una carga para la misma iglesia, hermanos, se pierde la bendición. O están exigiendo mucho, están pidiendo demasiado, o están haciendo un trabajo mal en el que la iglesia no puede sostenerles. Al final de cuentas, razonen ustedes de esta manera. Si la iglesia no tiene suficientes recursos, hermanos, es seguramente porque no hay suficientes personas o la gente no quiere dar, el trabajo se está haciendo mal. Desde el púlpito, desde el frente del salón. No es el objetivo, hermanos, nunca debe ser el objetivo de una iglesia aumentar la cuenta de la iglesia, la cuenta de banco o los ahorros, no. Pero si las finanzas andan mal en la iglesia, probablemente el liderazgo ande mal. A veces el pastor va a decir, o el maestro te va a decir, pues yo no sé cómo le van a hacer, pero pues yo necesito comer. Mal síntoma, hermanos. El pastor que ve que la iglesia no tiene debe ser lo suficientemente humilde para decir, hermanos, pues no hay, ¿qué quieren? Que lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar más, visitar más, animar, enseñar. Y si es necesario que gane yo la mitad o menos de la mitad, Dios lo sabe. La iglesia anda mal, no podemos pedirle a la iglesia lo que la iglesia no puede dar. La necesidad, hermanos, no era motivo para que Pablo fuese carga a los corintios. Fíjense cómo lo dice Jesús en Lucas 17. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Pablo está reconociendo en los obreros itinerantes, los obreros ambulantes, que tienen el derecho a comer, y no está pidiendo que los hospeden en un hotel, que le den transporte o les paguen su comida, sus viáticos. Dice, sujétense a lo que la casa les puede dar, no anden de casa en casa. No, ya me voy de aquí porque aquí dan puros frijoles. Si te tocó quedarte en una casa como misionero y solamente te dan papitas y frijoles, la Biblia dice, quédate allí y no vayas a la otra casa porque allá huele bien rico y se ve que están dando no sé qué. No sirvas a tu vientre, no es la ambición lo que te debe guiar. Le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, que llevan bien su iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que la enseñanza de este pasaje, hermanos, no es que los obreros no deban cobrar. Como Pablo, háganle como Pablo, trabajen con sus manos y que otras iglesias los apoyen. No es esa la enseñanza. La enseñanza es que todo obrero, teniendo el derecho, como el buey que trilla en el granero, a comer del trigo, hay muchos obreros que tienen la facultad, la facilidad, el privilegio de renunciar. No se preocupen, no me tienen que dar. La gente que me envió, mi iglesia que me envió, ella me sostiene. Dicho sea de paso, hermanos, les he dicho, yo he servido en convención, en mi convención, en nuestra asociación, como presidente los últimos 5 años, estamos ya en nuestro 6º año. Y para mí mi gloria es esta, de que nuestra convención no nos sostiene, no recibimos salario de allá. Y les he dicho a los pastores de allá, mi iglesia, San Juan Ixtayopan, es la que me sostiene. Ha sido mi gloria, ha sido por decirlo de una manera, mi jactancia. No estoy ahí por el interés,
Y se trabaja mucho y estoy allí porque mi iglesia me sostiene. Es el mismo pensamiento de Pablo. No abrimos iglesias, hermanos, para que ahora aquella iglesia empiece a diezmar y las iglesias de allá se vengan para acá. Eso es antibíblico. Las iglesias que practican eso, hermanos, no practican una enseñanza del Nuevo Testamento. Y el que comparte el evangelio lo hace por amor, finalmente. El que comparte el evangelio lo hace por amor. Dice el versículo 10: por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios sabe cuánto los amo. Esta es una satisfacción legítima, porque el apóstol Pablo tenía la satisfacción de no ser una carga para la iglesia que estaba fundando en una zona donde la situación económica era buena. La acusación es, no les cobra a Pablo, y no les cobra porque es un falso apóstol, y no les cobra porque sabe que él es malo, que es pésimo. Más aún, ¿saben qué? No les cobra porque les desprecia, no quiere su dinero. Se va con una actitud muy digna diciendo, yo no necesito su dinero. Por eso es que no les cobra, decían los falsos maestros. Y Pablo tiene que defenderse. No les estoy cobrando, Corintios, porque no les amo. No es esa la razón. Dios sabe cuánto les amo. Tan cierto como que la verdad de Cristo, o tan cierto como la verdad de Cristo, es decir, el evangelio que le fue confiado y que estaba en él, es el hecho de que no perdería la satisfacción de no ser una carga a la iglesia de Corinto. Romanos 9:1 lo pone de esta manera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es una manera que tiene Pablo como que de caer en un juramento delante de Dios. Por la verdad de Cristo que está en mí, verdad digo en Cristo, no miento. Lo que estoy a punto de decirles, se los digo con la convicción de que no estoy mintiendo. Nada me va a impedir mi gloria, la satisfacción que tengo en las regiones de Acaya. De que no estoy predicando el evangelio en Corinto por codicia, por ganancia. Y verdad digo también en Cristo que no les cobro no porque no los ame, no porque los desprecie, porque desprecie sus ofrendas. No les cobro porque no quiero ser tropiezo. Y quiero que ustedes lleguen a entender que la predicación del evangelio se hace sin ningún interés. Nos predicaron el evangelio gratis y lo debemos predicar gratis a la gente nueva. ¿De qué vivimos? ¿Qué comemos? Hay hermanos en nuestras iglesias que nos sostienen, que envían para que tengamos. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El amor es la razón por la que Pablo no recibía dinero de la iglesia de Corinto. Nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido en nuestra carne, hermanos, como iglesias aquí en San Juan Ixtayopan. Con frecuencia nos visitan los misioneros estadounidenses. Tenemos muy buen concepto de ellos. Jamás aceptan que nosotros cubramos un gasto de ellos. Jamás. Los últimos que vinieron, los hermanos de Alabama, un día los llevamos al centro y por comodidad nos fuimos, y también para que conocieran, nos fuimos al metro, nos llevaron al metro, pero de ahí agarramos el metro. Y a la hora de la maquinita, no sé qué hicimos, compramos boletos. Por alguna razón no llevamos boletos, compré los boletos, eran 3 boletos, 5 pesos por cada uno. Y eché el boletito. Y en el momento me dijo uno de los pastores, ten, aquí está lo de mi boleto. Y le dije, no, hermano, no hace falta, sí podemos gastar 5 pesos y podemos gastar mucho más en eso, gracias a Dios. Pero tienen muy, muy claro en su conciencia, en su mente, el hecho de que como obreros enviados de sus iglesias en Estados Unidos a hacer la obra misionera acá en México, no deben ser carga
a nuestras iglesias. No deben ser carga. Es una satisfacción, pues, legítima. Dice Pablo en 2 Corintios 12:14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. No os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Okay? Cuando estaba meditando, como hace rato les decía yo a ustedes esto, la estrategia de Pablo iba mucho más allá. Pablo era más ambicioso. Aquellos oradores ambulantes que buscaban la billetera, la cartera de los corintios, querían su dinero. Pablo decía, yo los he prendido por astucia, es decir, yo siendo inteligente me aproveché y no solo fui no me interesaba, no quería su dinero porque quería algo más, los quería a ustedes. Como hace rato les dije, Pablo sabía que teniendo el corazón de las personas que te dan tu corazón, que te dan su corazón, es muy seguro que te apoyen también con su dinero. Es un mal comienzo, hermanos, cuando vas y te enfocas en sus propiedades, en su billetera. Es un pésimo comienzo, no vas a lograr nada. Que por cierto, no es el objetivo, no debe ser el objetivo. Pero si eres astuto, si prendes a la persona con tu astucia, vas a ganar tu corazón, porque no quieres su dinero, lo quieres a él, los quieres a ellos. Y entendamos que cuando se tiene el corazón de las iglesias, se tiene el apoyo de las iglesias. Cuando el pastor, cuando los maestros saben ganarse el corazón de la gente, usualmente esa iglesia, esa clase, no va a tener problemas económicos. No es que van a tener dinero en abundancia, pero no va a faltar lo necesario. Es así como funciona. Los falsos maestros acusaban a Pablo de no querer pedir dinero a la iglesia porque tenían una actitud de menosprecio que provenía de la falta de amor. Pero Pablo llama a Dios como testigo del gran amor que siente por los corintios. Y cuando escribió en el capítulo 2, en el versículo 4, da razón de esto. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y Pablo da el testimonio del amor que tiene por ellos. También la misma carta escribe en el versículo 15, capítulo 12, yo con el mayor placer gastaré lo mío, aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No digan, hermanos, que no los amo, dice Pablo. No le crean a los que me acusan de no amarlos. Dios sabe que les amo. No tengan por ofensa cuando yo no recibo sus ofrendas. Llegará el tiempo en que ustedes mismos, como lo hizo con Corinto, tengan que enviar ofrendas. Y recogió una ofrenda tremenda Pablo, no para él, sino para que los corintios pudieran enviarla a la iglesia pobre de Jerusalén. Sabía Pablo que lo que estaba haciendo era por amor, lo sabía. Era muy similar a lo que Pedro hizo cuando Jesús resucitado lo invitó a desayunar. Fíjense en Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez Jesús a Simón, a Pedro, le dijo, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La tercera vez. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pablo no tiene necesidad de decirle a los corintios, les amo.
Ellos lo sabían, Dios lo sabía cuánto los amaba. Y precisamente porque los amaba, no quiso recibir ofrenda de ellos. En un momento leo la conclusión, hermanos, pero quiero decirles esto. Eh, Doy gracias a Dios por la iglesia de San Juan, por ustedes, porque la iglesia de San Juan es una iglesia que ha aprendido a dar, es una iglesia dadivosa, generosa. La mayoría de ustedes dan con su sobrecito. Hemos hecho esa disciplina y si a ti te cuesta trabajo dar con tu sobrecito y que pongas tu nombre y que sepan cuánto das, bueno, pues déjalo así. Sencillamente la iglesia al final no sabe cuánto diste, ni no sabe quién lo dio, ni cuánto dio. Y no te pueden dar tu reporte. Pero la iglesia es una iglesia generosa y todos nosotros, cada uno de nosotros, no debemos tener problema en que el tesorero o la secretaria sepa cuánto diste. Es un motivo de orden. Gracias a Dios porque la iglesia es generosa y queremos seguir siendo así para cumplir con nuestros compromisos. Vienen para nosotros dos etapas económicamente desafiantes, que tienen que ver con recursos, con dineros. La primera, hermanos, es que estamos a punto de abrir nuestra ruta. Ustedes saben que llamamos nosotros ruta al hecho de tener un transporte propio e ir por los hermanos o por la gente a lugares que están un poco lejanos y traerlos. Tenemos gente que viene de por allá de Santa Cruz Mellehualco, de Metro Constitución, de Tlaltenco, de Tulyehualco, y gente que a veces le cuesta trabajo venir. Entonces queremos comprar una minivan. Nos está vendiendo un hermano de la iglesia una minivan. Su costo debe ser como de 120,000, algo así. Le hemos dicho que se la queremos comprar, estamos en tratos y estamos haciendo el esfuerzo, hermanos. Y hemos hablado con los líderes de la iglesia y decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Y la propuesta ha sido esta. Cada familia podría comprometerse. No sé cuánto tardaste tú como familia en comprarte tu carrito. 1 año, 2 años, 3 años ahorrando, pero finalmente lo hiciste, tú como familia. Somos en la iglesia más de 50 familias, 70 familias. ¿No podremos entre 70 familias comprar un vehículo, hermanos, que sirva para el ministerio, para traer a los niños del Pato los sábados, traer los domingos, llevar a hermanos que vienen de lejos, hermanos que ya no pueden subir al transporte? Creo que podemos hacerlo. El costo tal vez sea ese. Y luego, si me conocen ya lo suficiente, hermanos, sabrán el segundo desafío que hemos tenido durante muchos años. Ustedes entran y ven el jardín que está allá al frente y no es nuestro, lo estamos rentando. Y ya desde hace como 4 años, 3 años, 4 años. Y hemos pedido mano, queremos que nos lo vendan a nosotros. La hermana, la dueña dice, sí, hermanos, pero todavía no lo podemos vender. Cuando nos diga que sí, estamos ahorrando y gracias a Dios estamos ahorrando, pero no nos alcanza para comprarlo. ¿De dónde ha de salir el dinero para hacer esa adquisición? Según hemos aprendido hoy, hermanos, de las iglesias, y ninguna iglesia es tan pobre que no pueda dar, más que es para el beneficio de la misma iglesia. Y ustedes saben, hermanos, que las cosas materiales de la iglesia son de la iglesia, pues, de la asociación religiosa, de la iglesia. No pertenecen a una familia, ni al pastor, ni a la familia más antigua, es de la iglesia. Y las familias y los pastores se irán y la iglesia queda con sus propiedades. Pero como aquello es un poquito para futuro, no sabemos bien cuándo se haga, hemos querido crecer ya sea hacia este lugar o hacia este lugar. Y con nuestra hermana Guille, que es nuestra vecina aquí, nos decía, hermano, parece que sabíamos que este lugar, la casita de acá, se vendía. Dice, parece que todavía la venden. Queremos seguir creciendo, hermanos, en espacio, nos hace falta el espacio. Aunque tenemos cierto espacio comparado con otras iglesias, queremos seguir. Y si preguntamos y nos dicen, no, pues fíjense que sí lo vendo. Yo me pregunto, ¿con qué lo vamos a pagar?
Y otra vez ahí está el desafío para la iglesia. Si tú como familia tardaste 4, 5, 6 años en comprar tu terrenito, yo me pregunto, 50 familias, 60 familias, ¿no podremos comprar otro terrenito? Y la respuesta es sí, obviamente sí. Un verdadero líder, hermanos, es un líder que es humilde, que si tiene necesidad trabaja con sus manos. Si no es necesario trabajar con sus manos porque su tiempo lo consume completamente la iglesia. Y si el líder tiene amor por la congregación, puedes tener la confianza de que estás ante un líder que Dios ha enviado, que Dios ha escogido. Y ante esos líderes, decía San Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. A esos líderes hay que seguir. Mientras el líder esté siguiendo a Cristo, sigue a tu líder. Y cuando tus líderes te hacen ciertas propuestas, ponlo en oración, evalúalo a la luz de las Escrituras y pregúntate, ¿tiene razón nuestro pastor o nuestros maestros? ¿Tienen razón? Y si tienen razón, apóyales, apoya. A todo esto, hermanos, les decía que no tenemos prisa de construir un templo lujoso de concreto, una estructura 3, 4 pisos. No podemos. Y creo que yo he renunciado a eso. Creo que no lo veré. Pero les he dicho que la responsabilidad de nuestra generación es ampliar el área. Tal vez tus hijos, a lo mejor hasta tus nietos, son los que algún día van a construir aquí, no sé, una buena instalación. Yo creo que no nos toca, pero tenemos la responsabilidad del espacio. Entonces, es la primera plática que tengo con ustedes al respecto. Bueno, ya he platicado con el liderazgo. Si Dios lo permite, vamos a movernos hacia allá, si Dios lo permite. Y cada uno de nosotros esforzándonos. Concluyo, la manera de compartir el Evangelio de Cristo consta de 3 elementos: la humildad, el trabajo y el amor. Un maestro, líder o pastor que carezca de estos 3 elementos y busque su beneficio económico, no cumple con los requisitos bíblicos. La humildad procura el crecimiento de los demás a una costa del bienestar del maestro. El trabajo dignifica al que invierte su propio esfuerzo para que los demás se beneficien. Y con el amor mostrado a las personas se gana el derecho de ser escuchado. El amor es el motor principal que impulsa al maestro a ganar el corazón de los que le escuchan. De hecho, cuando Pablo cierra el capítulo 13 de Corintios, dice, ahora permanecen 3 cosas: la fe, la esperanza y la caridad, decía el amor. 3. Pero de estos 3, el mayor es el amor. Yo les diría, en el caso del verdadero líder, ahora permanecen la humildad, el trabajo y el amor. Pero el distintivo básico, fundamental de ese líder debe ser el amor. Que sepas que tu líder te sirve por amor, no por interés. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Despabilate un poquito, ya acabó la predicación, el calor ha estado bueno. Vamos a orar y si alguno quiere arrodillarse conmigo, hermanos, vamos a arrodillarnos. Especialmente si quieren venir aquí al frente, es bonito que la congregación vea a sus congregantes arrodillarse, al pastor arrodillarse. Y los que no estén aquí al frente, si alguno quiere ahí en su lugar arrodillarse también, vamos a orar. Damos gracias, Padre nuestro, por tu palabra, por el mensaje. Tratamos de que sea tu palabra no adulterada, enseñada como tal cual es, como la Biblia la enseña. Te damos gracias por el tema de hoy, Señor. Gracias por tu iglesia de San Juan. Creemos que tú has guardado a tu iglesia de falsos maestros, de falsos pastores. Gracias, Padre, por cada líder, por cada maestro, maestra que enseñan la palabra
y de esa manera han protegido al rebaño. Te damos gracias. Haz de nosotros unos líderes humildes, que sepamos trabajar, que al hacer nuestra labor, Señor, cada uno de nosotros pongamos el corazón, lo hagamos con amor. Pedimos bendigas a tu iglesia, Señor, y nos permita seguir siendo bendición para otras personas que no son de nuestra iglesia, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Tu evangelio se siga predicando, Señor, y no tengamos que cobrar nada cuando hacemos esa obra. Te pedimos bendigas a nuestra congregación con sus planes que tiene, Padre. Tú nos concedas tener un transporte, tú nos concedas ampliarnos, ampliar nuestra área, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús oramos. Amén.